La venganza del Tunchi. Esta es una leyenda muy conocida en la Amazonía peruana, una leyenda que ha pasado de generación en generación y aunque yo no soy de ese lugar, el tiempo que he vivido allí me ha servido para cuidarme a esas pequeñas presencias. Dice la leyenda, aunque tal vez sea un caso que se deriva de esta, que una chica acababa de entrar a un convento como misionera y fue trasladada a la selva, ella venía de España. No conocía muy bien las leyendas, y sobre todo por ser religiosa las que conocía, no les tomaba importancia. Esa noche, se habían reunido todas las monjas después de un viaje en lancha hasta una tribu llamada Los Boras, a rezar el rosario nocturno, como lo hacían diariamente. Cuando iban por el segundo Ave María escucharon un silbido muy agudo, casi como el que hace una uña contra la pizarra, pero era diferente, era un silbido de alguna criatura. A la monja le extrañó que todas se hubieran quedado paralizadas y nadie dijera nada. Ella dijo: ¿Qué pasa? ¿No lo oyen? ¿Es horrible? ¿Qué es eso? Las demás se miraron y aparentemente se asustaron. En el instante en que la monja terminó la pregunta, el silbido cesó. Todas se fueron a la cama, como si nada. Esa misma noche, todas dormían cuando escucharon un grito desgarrador que provenía de uno de los cuartos. Era la monja, no se sabe cómo enloqueció y aparentemente se suicidó. La leyenda no lo narra así. Los nativos que conocen la historia dicen que fue la venganza del Tunchi, un ser al que solo se le percibe por su silbido agudo como el de una uña contra una pizarra, y que si alguien lo ofende tal como lo hizo la monja, qué horrible. Vendrá por ti y te matará de la forma más horripilante que puedas imaginar. No se sabe cómo mató a la monja, pero encontraron a su cuerpo y una expresión de horror inimaginable en su rostro. ¿Habrá sido el Tunchi o simplemente fanatismo religioso a pesar que no tuviera sentido para hacerlo? Rufina Cambaceres, la joven que murió 2 veces. Una de las historias más impactantes que guarda el cementerio de Recoleta es la de Rufina Cambaceres, una joven de 19 años cuya dramática muerte yace en la esencia del cementerio y en la memoria colectiva de los porteños. Dentro del cementerio se alza una escultura que inmortaliza a la joven hija del escritor argentino Eugenio Cambaceres, quien con sus ácidas obras desnudó hipocresías de la alta sociedad de fines del 1800, y al que se repudió por haberse casado con una bailarina italiana, Luisa Baccici, a quien la gente bien apodaba la Bachicha. El matrimonio tuvo una única hija y cuando Cambaceres murió, Luisa y la joven Rufina quedaron solas, con un palacete en la calle Montes de Oca, entre otros bienes. La niña desarrolló un carácter introvertido y solitario que se profundizó cuando su madre, 4 años después de la muerte de Cambaceres, se convirtió en la amante del futuro presidente Hipólito Yrigoyen. Para entonces Rufina tenía 14 años, era hermosa y muchos jóvenes rondaban la casona de Montes de Oca, pero ella mostraba indiferencia. El 31 de mayo de 1902 Rufina cumplía 19 años, su madre había organizado una gran fiesta y luego escucharían música lírica en el Colón. Cuando finalizó el festejo y debían partir hacia el teatro, Luisa escuchó el alarido aterrador de una de las mucamas, corrió a la habitación de Rufina y la encontró tendida en el suelo, rígida, muerta. Un médico confirmó que había sido un síncope. Al día siguiente, Luisa e Hipólito Yrigoyen la sepultaron en la Recoleta. Poco más tarde, el cuidador de la bóveda de los Cambaceres avisó el macabro hallazgo del ataúd de Rufina abierto y con la tapa rota. La versión oficial sugirió un robo, ya que la niña había sido enterrada con sus mejores joyas. Pero Luisa vivió el resto de su vida torturada por la convicción de que su hija había sufrido un ataque de catalepsia y fue sepultada viva. Pues la leyenda cuenta que arañando, golpeando las paredes del féretro, logró salir y ver el cementerio desierto. Pero las puertas de la bóveda estaban cerradas. Entonces, víctima de la desesperación, volvió a morir realmente de un ataque al corazón. Por eso, una estatua del lánguido Art Nouveau la representa con una mano aferrada a la reja de la bóveda, o como tratando de abrir inútilmente el picaporte de una puerta. Rufina Cambaceres esconde una pena de amor que seguramente terminó con su vida a corta edad.
Muchas historias se cuentan sobre la vida de la joven que murió de catalepsia, que era la dama de blanco, etc. Sin embargo, lo que parece más cercano a las realidades es que el día en que Rufina cumplía 19 años, mientras se arreglaba para asistir a una función de teatro, su amiga íntima le reveló un secreto que tuvo guardado durante mucho tiempo. El novio de la niña era también el amante de su bella madre. El impacto de la confesión de su amiga le ocasionó un ataque al corazón y murió. ¿Quién fue el caballero que rompió su corazón? El único presidente soltero que tuvo la Argentina, don Hipólito Yrigoyen, quien después de un tiempo, tuvo un hijo con la viuda de Cambaceres. ¿Algo más que políticos? Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846. John F. Kennedy fue elegido al Congreso en 1946. Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860. John F. Kennedy fue elegido presidente en 1960. Ambos estuvieron muy interesados en mejorar los derechos civiles. Las esposas de ambos perdieron hijos cuando todavía estaban en la Casa Blanca. Ambos presidentes fueron asesinados en un viernes. A ambos presidentes les dispararon en la cabeza. Aquí es donde se pone un poco misteriosa la cosa. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, y la secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños, y ambos fueron reemplazados por sureños con el mismo apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, quien reemplazó a Kennedy, nació en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, nació en 1939. Ambos asesinos usaban y se les conocía por sus tres nombres, algo no muy practicado en la cultura norteamericana. La suma de las letras de ambos nombres te dan el mismo número 15. Ahora es cuando debes agarrarte de tu silla. A Lincoln le dispararon adentro de un teatro llamado Ford. A Kennedy le dispararon adentro de un coche Lincoln, hecho por la compañía Ford. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. Y para terminar de hacerlo más misterioso, una semana antes que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland, y una semana antes que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. Las piedras hechiceras. Cerca de Ensenada, junto al mar, hay un lugar conocido como el Aguaje de la Zorra, donde 7 caminos convergen en un montón de piedras que, dicen los lugareños, son buenas o malas según se porten los que pasan por ahí. Un día, a un muchacho llamado Felipe, que andaba por la vida renegando de todo, no le gustaba caminar, no le gustaba el frío ni el calor, en fin, nunca estaba contento. Su mamá lo había mandado a la costa a traer mariscos porque era la temporada. Ya estaba a punto de irse cuando le dijo: Felipe, no se te olvide que tienes que cortar una rama para dejarla en las piedras. El joven no respondió, agarró su cesta, levantó los hombros y se fue. Al llegar al cruce de los caminos, se dio cuenta que el montón de piedras ya estaba cubierto de ramas y de flores. Recordó lo que su mamá le había dicho, pero como buen caprichoso no le dio la gana de cortar la rama, así que ni se detuvo. ¿Para qué les pongo hierbas? Esas son cosas de mujeres y de gente que no tiene que hacer, se dijo. Son puras piedras. Llegó a la costa, donde por todos lados jóvenes, señores y niños buscaban ostiones y mariscos. Algunos ya estaban descansando tirados sobre la arena y otros chapoteaban entre las olas. El sol brillaba intenso en el horizonte. ¿Cuánta gente? De seguro que ya no hay nada, pensó enojado Felipe. Se dirigió hacia unas rocas en donde no había nadie, se metió al agua, se acomodó la cesta y empezó a buscar mariscos. Sin embargo, pasados unos minutos su cesta seguía vacía. No puede ser, siempre hay muchos. A lo mejor aquí no se acercan, pensó. Pero no quiero ir a donde están todos esos. Torció la boca y se sentó en las rocas, miró que a lo lejos el mar se fundía con el cielo, todo era azul. Volteó la cabeza para ver a la gente y se dijo: voy a tener que ir para allá, pero, ¿y si mejor le digo a mi mamá que no había nada? ¿Me creerá? Estaba pensando esto y no se dio cuenta de que una enorme ola empezó a crecer detrás de él. En unos segundos se levantó de 3 a 10 metros, como si fuera un cerro de agua.
Los otros pescadores al ver aquella ola huyeron espantados, le gritaban a Felipe para que se saliera, pero el muchacho no escuchaba. Estaba riéndose solo, por su mente cruzaba veloz el recuerdo del montón de piedras. De pronto volteó al escuchar el rugir de la ola. Pero no tuvo tiempo de nada, el cerro de agua cayó sobre él, y se lo tragó. Un huarache voló por los aires y la cesta quedó flotando un momento, luego se hundió lentamente. Más tarde el mar regresaba a la calma y de Felipe no quedaban ni señales. Días después, en el aguaje de la Zorra, encima de las piedras hechiceras, que así es como les llaman, un cesto lleno de mariscos yacía entre las ramas que la gente acostumbraba poner. ¿Era el cesto de Felipe? ¿Tú qué crees?